Dios le bendiga. Bienvenidos a Punto de Vista Virtual. En esta preciosa oportunidad vamos a estar conversando acerca de un tema muy importante para todo lo concerniente a esta generación emergente que se está levantando. Específicamente estaremos hablando acerca de la educación y el ministerio para las generaciones emergentes. Para ello contamos con un panel de destacados líderes de juventud. Entre ellos, el reverendo Ángel B. Marcial, quien funge como director de juventud para Latinoamérica. El doctor Abner Lima, director de juventud del sur oeste hispano. El reverendo Juan Carlos Bixcool, director de juventud del sur central hispano. Y el doctor Jehú Monroy, director de juventud del noroeste hispano. Cada uno de ellos ha realizado una labor destacada en el ámbito de la juventud y la preparación de estos jóvenes como también líderes juveniles. Así que para ello vamos a presentar todo este programa en las manos del Señor. Vamos a pedirle a Dios que sea Él dirigiendo y encaminando todo lo que vamos a estar discutiendo, conversando el día de hoy. Así que le pido que me acompañe presentándonos en oración. Señor, te damos gracias por la vida, te damos gracias porque nos das el privilegio de estar ante ti, ante tu presencia. Pero también, Señor, nos das la oportunidad de poder recibir conocimiento, herramientas y recursos que van a ser favorables para el servicio a ti, específicamente con esta generación emergente, una generación que se está levantando para liderizar, para guiar y para administrar en tu obra, en tu reino. Te pedimos que así nos ayudes, Señor, en todo este conversatorio. En Cristo Jesús te damos gracias. Le pedimos a cada uno de aquellos y aquellas que están en este momento en este punto de vista virtual, lo puedan compartir con otros, puedan compartirlo en sus respectivas redes sociales. A cada uno de nuestros panelistas, quiero darle las gracias por haber tomado este tiempo y estar entre nosotros. Vamos a iniciar con una pregunta. Esta pregunta va específicamente para el reverendo Ángel B. Marcial. Sin embargo, posteriormente podemos ahondar un poco más en ella. Se ha mencionado con frecuencia la desconexión entre generaciones. De acuerdo con ciertos sociólogos, esta circunstancia se debe a las diferencias socioculturales y como líderes de juventud que tratan de manera continua con estas diferencias, ¿cómo podrían ayudar al liderazgo pastoral a entender mejor y a solventar estas diferencias socioculturales? Gracias, doctor Héctor, por tenernos aquí. Nos sentimos honrados y bueno, USAM está haciendo un tremendo trabajo en todo Estados Unidos. Le damos la gloria al Señor. En realidad, el mundo hispano en los Estados Unidos tiene otra dimensión diferente a nuestros hermanos y hermanas norteamericanos. Y es porque cuando analizamos el pueblo, vemos múltiples diferencias. Entre estas, ya las que usted ha destacado, las generacionales. Pero si le fuéramos también a añadir las culturales de los países de providencia, de donde viene cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas, habría que ver que entonces, aparte de la generación, de las diferencias generacionales, nuestras iglesias también hay diferencias de 5 naciones presentes, a veces 10 naciones presentes, 15 naciones presentes. Y esto lleva a otra dimensión sociocultural a las diferentes iglesias. Lo que sí pudiéramos establecer es el ámbito generacional de la generación alfa y la generación Z. En muchos de los casos, nuestros adolescentes ya son generación alfa. Y la generación alfa anhela el protagonismo, lucha por el protagonismo. Hemos visto por muchos tiempos cómo la iglesia ha tratado de que nuestros jóvenes se ganen el lugar para poder cumplir con un rol o con una responsabilidad, pero aún dejando el sentido de pertenencia como algo que ha sido adoptado a través de su familia o que ha sido adoptado a través de su presencia semana tras semana en nuestro servicio. Pero ¿qué pareciera que fuese si nosotros entonces pudiéramos darle la recomendación a los pastores o invitarles
para que ellos pudieran pensar de forma diferente. Que en vez de decirles a ellos, gánense en su rol y su responsabilidad, le podamos decir que le permitan a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes tener espacios, tener roles y responsabilidades que aumenten su sentido de pertenencia en nuestras iglesias. Y de por sí, eventualmente, es casi lógica y sentido común que también aumentará la probabilidad de retención de los mismos en nuestras iglesias. Cuando analizamos la iglesia pentecostal en el día de hoy y la iglesia pentecostal desde el siglo primero, es la iglesia pentecostal la que muestra que puede ser una iglesia multigeneracional. Vemos desde Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió y Pedro comenzó a predicar. Pedro cita la profecía de Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes tendrán visiones, y vuestros ancianos tendrán sueños. Aquí vemos una iglesia multigeneracional que tiene un rol y responsabilidad en cada generación. Los hijos e hijas, los niños, ahí profetizan. Los jóvenes, ellos tienen visiones y nuestros ancianos tienen sueños. Quiere decir que si una iglesia pentecostal en el año 2024 permite que solamente un sector de la iglesia haga los tres roles o las tres responsabilidades, abandonamos entonces las otras generaciones y las marginalizamos. Deje que sus hijos y sus hijas profeticen, deje que sus jóvenes tengan visiones. Y bueno, indiscutiblemente, cuando tratamos en mi persona, en mi lugar de Latinoamérica, en todas partes, en los 19 países de Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, vemos jóvenes con visiones. Son jóvenes que tienen visión de predicar en los púlpitos que sus pastores predican. Son jóvenes que tienen visiones de poder cantar en los púlpitos que los ministerios de adoración cantan o tocar algún instrumento. Nuestros jóvenes tienen visiones. Nuestros niños también profetizan de algún día ser pastores, ser ministros, misioneros. Y el momento en el que nosotros le permitamos a través de espacios, a través de proyectos que se han desarrollado o nuevos proyectos que se han implementado en nuestras iglesias, ya sean ministerios nuevos o ya sean oportunidades de roles y de responsabilidades, vamos a maximizar su potencial y a maximizar la percepción de la iglesia pentecostal en el día de hoy. Definitivamente, sean las diferencias culturales o sean las diferencias multigeneracionales, la iglesia pentecostal tiene que vivir el derramamiento del Espíritu Santo que cumple con un rol generacional para cada una de estas. Me parece muy interesante que podríamos tratar de guiar a la iglesia, específicamente en el ámbito pastoral, a ese conocimiento de que Dios es aquel que está impulsando a nuestra juventud, a nuestra niñez, a realizar la tarea que Él mismo les ha encomendado, les ha puesto como propósito delante de cada uno de ellos. Así que en la medida que nosotros entendemos que Dios está envuelto, nosotros debemos estar envueltos también. Me encanta, muy claro, muy directo, muy a tono a lo que debíamos estar viviendo cada uno de nosotros en nuestras congregaciones y en nuestro ministerio y liderazgo. El doctor Abner Lima quiere agregar un punto más a este elemento que estamos conversando. Gracias, doctor de Icaza. Qué gusto saludarte. Igualmente, felicitar a lo que están haciendo en Úsame. La verdad que nos gozamos mucho. Y bueno, un saludo para los compañeros también acá. Escuchaba lo que mi hermano Ángel decía y es cierto, creo que para que haya una verdadera conexión, que era tu pregunta, y una integración, la integración va a requerir compartir no solamente las responsabilidades, sino los privilegios. Y se me venía, mientras hablabas, mi hermano Ángel, se me venía el pensamiento de que durante los últimos años, y ya no quiero mencionar, ¿verdad? Pero algunas de las cosas que sucedieron en los años anteriores, vimos a una juventud que comenzó, ahí sí que voluntariamente, comenzaron a tomar más protagonismo. Y creo que una verdadera integración y una conexión entre las generaciones se ha venido dando, y gracias a Dios, porque en medio aún de las crisis, Dios permite la unidad de su pueblo. Y hemos visto que los jóvenes no solamente llevan la responsabilidad, sino también comparten el protagonismo. Cuando intencionalmente ayudamos, lo digo desde una perspectiva pastoral, además de ser director de juvenil, también estoy pastoreando una iglesia, pero cuando compartimos las responsabilidades, pero también los privilegios, en inglés sería exposure, estar enfrente,
creo que eso produce una integración y es un elemento muy clave que mencionaba Ángel y muy acertado. Yo creo que es lo que se está dando en este tiempo para crear esa conexión entre generaciones. Muy bien. El reverendo Juan Carlos Big School quiere comentar. Muchas gracias, doctor de Icaza. De verdad que este tipo de conversaciones son importantes para el desarrollo del futuro de nuestra iglesia. Y me parece interesante esta pregunta porque en ocasiones, por un tiempo, me parece que se tenía la perspectiva de que integrar a nuevas generaciones era de alguna manera desechar las que ya estaban en curso. Y agradezco a nuestro hermano Ángel Marcial por esta respuesta porque es una respuesta integradora. Se trata de una iglesia unida, se trata de crear juntos una iglesia que sueñe y trabaje de una forma unificada. Y la integración de una generación, yo creo que tiene que ver más que todo con un diálogo, invitar a estas generaciones a la mesa para escuchar sus voces, para entender su perspectiva de vida y conectarla junto al quehacer de la iglesia en general. Una práctica interesante, platicando con algunos pastores aquí en nuestra región, escucho cómo algunos pastores intencionalmente están integrando a sus mesas de diálogo, a sus grupos de liderazgo, a esas mesas donde se toman las decisiones, a jóvenes, adolescentes, representantes de cada una de estas generaciones que están siendo parte de las decisiones importantes de la iglesia local y como resultado de la iglesia en general. Entonces yo creo que una forma importante de integrar a una nueva generación no tiene que ver con modernización, con tanta cosa que son quizás temas importantes en el camino, pero tiene más que ver con una conversación. Cómo vamos a escuchar las diferentes voces que están alrededor de nosotros y que existen dentro de esta generación. Y yo quisiera puntualizar algo en ese sentido. Si nosotros vemos diferentes organizaciones dentro y fuera de la iglesia, ya están integrando no solamente la voz, sino también el talento de los jóvenes. Nosotros vamos a organizaciones internacionales que son los que mantienen de alguna manera el liderazgo tecnológico de nuestra cultura y de nuestras sociedades y vemos que son adolescentes los que están creando, desarrollando proyectos, pero siempre dentro de una plataforma de la experiencia, dentro de una plataforma que no fue construida de la noche a la mañana, sino que es el resultado de otras generaciones que han ido construyendo estas vías, estos recursos, que ahora nuestros adolescentes y nuestros jóvenes tienen la oportunidad de caminar por esas rutas porque alguien más ya las construyó. Entonces yo creo que eso es un lindo modelo de iglesia, entender que las generaciones antes de nosotros han construido estas rutas increíbles y ahora simplemente nuestros jóvenes y estas nuevas generaciones tenemos que integrarlas a estas rutas, a estas conversaciones para que ellos se vuelvan parte de ese modelo de iglesia que estamos construyendo. Era lo que quería compartir. Qué bueno que todas estas preguntas generan un diálogo aún más profundo, un diálogo más intenso. Y existen muchas necesidades dentro de cada uno de los grupos generacionales, pero hay algo que llama la atención. El grupo Barna realizó un estudio entre adolescentes entre 13 y 17 años y encontró que 1 de cada 5 usa la Biblia al menos una vez a la semana y el 41% de los adolescentes nunca utiliza la Biblia. Doctor Abner Lima, ¿cuáles serían las estrategias necesarias para fomentar la participación de la juventud en la lectura de la palabra de Dios con el fin de estimular su atención hacia el ministerio? Ah, fíjate, doctor Héctor, que había escuchado estos números y me preguntaba, y pues también están disponibles los números, cómo se traduce esto a los adultos y cómo se traduce también lamentablemente aún hasta los pastores. Y creo que vivimos en un tiempo
donde de alguna manera hemos ido desconectando la importancia de lo que es la palabra de Dios, y la generación nos invita mucho a lo rápido. De allí donde surgió, por ejemplo, el éxito de plataformas como TikTok. Los niños, los jovencitos, las generaciones nuevas, ellos no quieren Facebook, ellos quieren TikTok porque es muy rápido. Entonces pensaba, y creo que habrían varias cosas que se pueden hacer, y obviamente aquí no vamos a inventar el agua azucarada, como diríamos en mi país. No se puede inventar una respuesta o decir esta es la respuesta total, pero por lo menos algunos puntos. Algo que cambió en mi vida, una perspectiva muy importante de lo que es la palabra, es un día había una señorita, una jovencita en nuestra iglesia, que todo el tiempo llevaba su Biblia de papel, todo el tiempo la llevaba. Y desde entonces y yo soy muy tecnológico, me gusta llevarle, pues tenemos 20, 30 Biblias en el iPad, ¿verdad? Pero desde entonces trato de cargar, de llevar mi Biblia conmigo. Cosas como esas, cosas como hacerlo más divertido, hacer competencias, tratar de promover y ser intencionales en el uso de la palabra dentro de nuestros grupos. La iglesia tiene ya muchos recursos. Cada iglesia creo que tenemos día de juventud, clases de escuela dominical o como se quieran llamar. Y en esos espacios, en esos ambientes, ser intencionales en utilizar la Biblia. Una vez más, una Biblia hoy en día ya parece anticuado, pero llevar una Biblia de papel en tus manos, es hacerlo divertido, tener juegos, tener competencias, hacer trivias, ponerlo en las pantallas de nuestras iglesias, en los días de reunión de jóvenes, tratar de hacerlo intencional. Creo que es bien importante volver, y quizás se oiga de alguna manera estirado y no quiero también mal utilizar el versículo, pero la Biblia nos habla acerca de volver a la senda antigua. Y cuando nosotros pensamos en la palabra, creo que la palabra sigue siendo relevante, sigue siendo viva y eficaz. Y debemos ser intencionales. Nosotros como pastores, los líderes de jóvenes en las iglesias, promover que haya una utilización de la Biblia. Pero como repito, si pensamos en la generación que estamos viviendo, que va todo tan rápido, es bien necesario también presentárselo de una manera atractiva, de una manera contextualizada, y que puedan utilizar la Biblia en sus cosas diarias, de alguna manera durante la semana, darle seguimiento, enviarle mensajes de textos, ponerlo en las redes sociales, ponerlo en el TikTok, en el Instagram, en donde quiera que sea, con tal de promover la lectura y promover el volver a la palabra del Señor. He escuchado en muchas ocasiones que hay jóvenes que les llama mucho la atención las historias, relatos. Soy uno que cada vez que predico, mi hijo me dice, papá, esa historia, ¿de dónde la sacaste? Papá, eso que dijiste, ¿de dónde salió? Y en ocasiones se pierden algunos de los relatos bíblicos porque no se ha leído la palabra de Dios. Y me llama la atención que Esdras, capítulo 7, versículo 10, nos dice que él había preparado su corazón con el propósito de hacer tres cosas, practicar tres cosas. Pero lo inicial para practicar las cosas, para practicar la Biblia, es necesario preparar nuestro corazón. Creo yo que hay que llegarle al corazón de la juventud. Hay que llegarle a lo interior, a la parte interna, para luego entonces ellos dedicarse a inquirir la ley del Señor, a enseñarla y también a ponerla por obra, a practicarla, a llevarla a cabo. Así que es muy importante que nosotros tratemos de que siempre estén allí, deseosos de escuchar y de recibir la palabra de Dios. Y otro elemento que también puedo destacar es que nosotros como ministros, como pastores, como líderes, que comúnmente están ellos escuchando, que ellos escuchen de nosotros palabra de Dios. Que no estén escuchando otras cosas, sino que escuchen la palabra de Dios, que es ministrada, que tiene poder, que tiene autoridad, que puede transformar y cambiar. Me parece excelente que esto comienza en un
conversatorio, pero se puede extender a todo un movimiento. Así que escuchemos lo que el reverendo Juan Carlos quiere decirnos. Sí, me parece bien interesante porque resulta que a pesar de que tenemos estas estadísticas que hablan de que nuestras generaciones jóvenes no están conectando tanto a la lectura de la Biblia, eso no quiere decir que es una generación que no le gusta leer, porque todos los que trabajamos con jóvenes podremos darnos cuenta que esta juventud es una juventud muy conectada con la lectura, pero ¿qué tipo de lectura están ellos consumiendo? Algo muy popular dentro de las áreas estudiantiles, las escuelas y grupos sociales de jóvenes los grupos de lectura. Eso es algo muy común dentro de estas generaciones. Entonces, la idea o la pregunta que yo me hago muchas veces es ¿por qué teniendo una generación muy conectada con el hábito de la lectura, no están conectando con la lectura bíblica? Y creo que lo que te decía el doctor Amner y lo que decía también el doctor de Icaza tiene mucha verdad. Creo que hemos cometido quizás en algún momento, si puedo dar un comentario en relación a esto, quizás podríamos haber cometido un error en quizás simplificar demasiado el tema de la lectura y hemos perdido la intencionalidad de la riqueza que tiene la Biblia. La Biblia es un libro bastante extenso, pero yo considero el libro más rico en el mundo, en la historia de la humanidad. Y eso lo tienen que saber nuestros jóvenes, eso lo tienen que experimentar nuestros jóvenes y crear estos mismos núcleos sociales de lectura intencional, pero lecturas que puedan provocar el hambre y el interés de nuestros jóvenes. Creo que es fundamental. Ellos ya tienen ese hábito, ya tienen esa cultura de grupos sociales donde están conectando en ciertas lecturas. ¿Por qué no incursionar en eso? ¿Por qué no las iglesias tener estos grupos de lectura intencionales, creativos, donde podamos profundizar con ellos en estas lecturas ricas y de mucho interés, que estoy seguro que van a provocar esa hambre y esa necesidad de nuestros jóvenes de leer la Biblia? Eso me llama mucho la atención. Hay club de lectura donde en las escuelas se envuelve nuestra juventud, pero no necesariamente en la iglesia tenemos algún tipo de lectura sistemática de la Biblia para nuestra niñez y nuestra juventud. Es algo que podríamos iniciar o proyectar. Me gusta mucho eso. Doctor Geu Monroy. Gracias, doctor Héctor. Saludos para ti, para tu familia, para el staff de USAME, ¿verdad? Que hace un grandioso trabajo. Para los amigos, compañeros, consiervos que hemos coincidido en la invitación a este programa. Me encantó las participaciones de Abner y de Juan Carlos, porque creo que unen dos situaciones, podría decir, en extremos, ¿verdad? Uno es el olvido o el regreso, como decía Abner, ¿verdad? A las sendas antiguas, en este caso a la escritura, a la Biblia en papel físico. Y lo otro es un programa que debería de involucrar a los jóvenes, que podría ser nuevo para muchas iglesias. Quizás algunas ya lo están practicando, ¿verdad? Como lo es los grupos de lectura. Hace poquito regresé a casa y uno de los testimonios en la noche, cuando nos reunimos en mi familia para hacer el altar devocional, es, tu hija tiene algo que decirte. Y yo, ¿qué pasó? Mi pequeña va a cumplir 9 años. Me dice, en estos días del break, ¿verdad? Summer break o del Easter break, me dice, me leí la Biblia completa. Y yo abrí los ojos y what, ¿verdad? ¿Qué pasó? Es una Biblia acorde a su edad, pero no es una biblita de 8 o 10 páginas, es una Biblia, es un libro muy grueso. Y dice, me lo leí en toda una semana. Y yo la felicitamos, nos alegramos, dimos gracias a Dios, pero me despertó, ¿verdad? Una vez más la intriga, cómo lo hizo, y el lenguaje es acorde a ella.
las imágenes que tiene es acorde. Entonces podríamos fomentar, encontrar versiones, ¿no?, que sean acorde a la edad, al lenguaje de nuestros jóvenes y que puedan ser aprovechados en esos clubs de lectura. Pero para mencionar y afirmar lo que decía el doctor Lima, muchas iglesias hemos dejado el papel, ¿verdad? La Biblia impresa, con tal de ser más modernos y más actualizados, la Biblia en pantalla, pero eso es lo que crea, eso creó lo que alguien dijo hace tiempos, que llegaríamos al tiempo en que la iglesia sería una analfabeta bíblica, ¿no? Porque lo que hacemos es facilitarle, ahí está la Biblia, el texto en pantalla, no necesito llevar mi Biblia. Entonces necesitamos, creo yo, hacer un mix, ¿verdad? Hacer una mezcla de ambas cosas que creo nos daría muy buenos resultados. Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Fíjense que nos encontramos en un mundo en el que la información está disponible para todos y en todo momento, de forma instantánea. ¿Cómo percibe la juventud la importancia de la educación y la preparación ministerial para la eficacia y el mejor rendimiento ministerial? Y esta pregunta quisiera que nos ayudara un poco el reverendo Juan Carlos Bixcool. Esta es una muy buena pregunta. Yo creo que los jóvenes, como bien lo mencionaba, doctor, tienen la información a la vuelta de un clic. Yo creo que el mundo educativo está cambiando para los jóvenes. Ellos, creo yo, este es mi punto de vista, no están tan interesados por la información más que por la formación del proceso educativo. Yo he tenido la experiencia en procesos educativos donde los estudiantes me sorprenden y llegan con documento y con una investigación mucho más profunda y mucho más interesante de la que quizás yo me esperaba, porque la información la tienen a la mano. Ellos saben cómo encontrarla y saben dónde está y saben profundizar en la información. Yo creo que la juventud está en búsqueda de una formación, una educación que les dé herramientas más que para hacer, herramientas para ser. Y esto tiene mucho que ver con las influencias. Yo creo que más que nunca la generación joven o las generaciones jóvenes están siendo bombardeadas por modelos. Modelos, por ejemplo, esto lo he visto mucho aquí en esta región. Los jóvenes quieren ser arquitectos no porque quieren ser un arquitecto más, sino quieren ser el arquitecto influencer que está utilizando la arquitectura como una herramienta para transformar su sociedad o para hacer algo relevante en el mundo globalizado en el que nos encontramos. Ahora los jóvenes quieren ser doctores no para ser un doctor más, sino para ser ese doctor influencer que en TikTok, en Instagram, en Facebook están haciendo un cambio radical en algún sector del mundo. Hoy los jóvenes quieren ser pilotos porque quieren darle la vuelta al mundo en un Cessna 150 y hacerlo en un tiempo récord. ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo que te quiero decir es de que los jóvenes están buscando en la educación una herramienta para ser, no para hacer. Y eso tiene que ver mucho, creo yo, doctor de Icaza, con las expectativas de una generación que está buscando dejar una huella en el mundo en el que está viviendo, una huella significativa en su familia, una huella significativa en su cultura, en su sociedad, y eso es algo muy bueno. Esa es una gran oportunidad para el sistema educativo, crear vías donde los jóvenes puedan ser. Y algo importante que usted mencionaba es los jóvenes están buscando proyectos educativos que sean accesibles, útiles, relevantes y que dejen una herramienta en sus manos para poder trabajar en su carácter, en su formación. Yo por eso aplaudo mucho proyectos, por ejemplo, ahora que se ha estado desarrollando el Camp Students con la Iglesia de Dios, porque el final de esos proyectos educativos es empoderar a los jóvenes hacia el hacer del ministerio
Y creo que eso llama mucho la atención a estas generaciones jóvenes, oportunidades donde al final del programa, al final de esa trayectoria, ellos puedan tener una formación de empoderamiento para hacer el ministerio y para convertirse en sujetos del ministerio al que Dios los haya llamado. Así que me parece muy interesante eso, cómo las generaciones hoy en día están más enfocadas en cómo puedo llegar a ser ese modelo que aspiro a ser y cómo estos procesos educativos me pueden dar estas herramientas para llegar a ese objetivo. Y yo creo que podríamos hablar de cosas negativas y positivas en todo esto, pero prefiero yo, en lo particular, como líder de una generación joven, prefiero ver las oportunidades que esto me da para crear modelos internos dentro de nuestra iglesia que puedan modelar, valga la redundancia, el camino educativo a una educación ministerial relevante, vibrante, soñadora, una ruta educativa ministerial que les permita llegar a ser a ellos una huella significativa dentro del ministerio y en la cultura donde ellos están trabajando. Han utilizado algunos conceptos que en este momento podría yo tomar de diferentes posturas que ustedes han mencionado acerca de la juventud. Entre ellas, el reverendo Ángel Marcial Jr. hizo mención acerca de la juventud como aspirante al protagonismo. Desean protagonizar. No quieren estar, como dicen en el argot latinoamericano, mirando los toros tras la barrera. Quieren estar ahí adentro. Y el concepto también de que la juventud hoy en día desea todo de forma breve, como nos mencionaba el doctor Lima. Ahora bien, la educación ha tenido algunos elementos que han colaborado en que sea más rápida, más accesible y esté dispuesta en cualquier tiempo, porque incluso hemos llegado al punto de hacerlo de forma asincrónica, o sea, no necesitas estar a la hora que el profesor esté, sino que puedes hacerlo en el horario que tú dispongas. Todo eso me lleva a pensar de que la educación está a nuestro haber, está en nuestras manos, pero a veces no tomamos, no nos agarramos de ella por diferentes circunstancias. Y eso podríamos también empezar a dialogar un poco más al respecto. Pero hay un elemento que me llama mucho la atención y es que hay jóvenes que todavía desean esa participación presencial, esa participación, y todo depende del carácter, de la personalidad, de lo que están buscando. Pero, ¿por qué creemos que existe tal diferencia? Que hay algunos que se inclinan más hacia una educación más rápida, estoy mentalizado en lo que quiero hacer, y por otro lado, pues hay otros que desean una educación mucho más directa, donde el profesor es más mentor, más colaborador y facilitador de la enseñanza. Doctor Abner Lima. Yo creo que es, algo que nunca va a pasar de moda es comunidad. Y la razón que yo pudiera pensar por la cual esto, los modelos de educación y todo esto que están mencionando, que muy apropiado, muy a tiempo estamos hablando de esto, creo que es porque de todas maneras siempre los jóvenes van a desear comunidad. Mi hijo, por ejemplo, en estos días se va al colegio y fuimos y vio las carreras y lo aceptaron en universidades. Fuimos a la universidad que él quiere ir y le dicen, hay un programa virtual disponible. Y entonces a mí, ¿verdad? En los ojos yo dije, oh, más barato, ¿verdad? Como que el símbolo de dólares se fue haciendo más chiquito. Y yo dije, esto es muy bueno. Pero yo le digo, hijo, mira, entonces está disponible. Y me dice,
pero ¿y entonces para qué pasamos por todo esto? Yo lo que quiero es estar en comunidad, yo quiero experimentarlo. Y creo que ahí es donde hay algo muy importante, que siempre vamos a necesitar de comunidad. La vida es eso, comunidad. Excelente, excelente. Fíjense que el trabajo ministerial ha ido tomando formas distintas y más entre las generaciones emergentes. Doctor Geu Monroy, desde su perspectiva, ¿cuáles son los ministerios hacia los cuales la juventud se inclina más y cuáles serían algunas formas creativas para poder llevarlo a cabo que usted ha podido observar? Gracias, doctor de Icaza, por la pregunta. La pregunta es buena y la respuesta espero que esté al nivel de la pregunta. Creo que los compañeros y también sus comentarios han dicho ya mucho que ayuda a responder estas preguntas. Quisiera decir que las nuevas generaciones han entendido el término de ministerio en diferente forma, en diferente vía, como lo hicimos nosotros en su momento o las generaciones anteriores. Quizás suene repetitivo, pero quisiera amarrar aquí algunas ideas. Por ejemplo, los jóvenes piensan más hacia adentro que hacia afuera. La generación anterior pensaba en ministerio más hacia adentro que hacia afuera, pero las nuevas generaciones piensan en ministerio más hacia afuera que hacia adentro. Ahí hay una gran diferencia y tiene sentido y le va a dar a ellos nuevas oportunidades. Ellos piensan en ministerio más con un propósito y menos ritualista. Ellos buscan más propósito para hacer algo y no tanto como un ritual, como un programa que se hace todos los domingos en la iglesia. Después de la pandemia vimos un crecer en la participación de los jóvenes, por ejemplo, en el ministerio de media, cosa que en nuestro tiempo no estaba. ¿Y quiénes sostuvieron fuertemente las iglesias locales en el tiempo de pandemia? Los jóvenes involucrados. Bueno, yo puedo grabar, a mí me encanta el sonido, yo llevo los cables y eran los jóvenes los que estaban encargados ahí. Muchos jóvenes hacían el guión, hacían el programa del culto y el pastor solo llegaba a predicar, ¿verdad? La palabra y gloria al Señor, porque fue una unión de generaciones, pero los jóvenes hacían mayormente el trabajo y lo hacen hasta el día de hoy. Ahí descubrimos muchos ministerios en este tiempo entre los jóvenes, jovencitos que eran calladitos, ¿verdad? Muy tímidos. Ahora los vemos detrás de una cámara, ahora los vemos dirigiendo ahí, qué cámara le toca, para dónde mire, haciéndole señas al predicador, mire para aquella cámara, mire para esta, su micrófono. Todo eso lo descubrimos en tiempo de pandemia, viendo e involucrando a los jóvenes. Otro ministerio es el arte. En nuestro tiempo el arte era considerado hasta pecado. Hoy el término arte se ha abierto a nuevas posibilidades. Por ejemplo, la danza. Hemos visto más jóvenes varones hoy involucrados en ministerio de danza, ¿verdad? Y vemos más iglesias con un ministerio de danza en sus programas, en sus congregaciones. También, por supuesto, la música ha sido siempre un ministerio que los jóvenes han preferido, pero algo hemos visto también aparecer y es el ministerio de las pinturas. Muchos jóvenes ahora pintan historias bíblicas, pintan historias reales de gente de la iglesia a través de sus manos, de los colores, ¿no? Y también hemos visto a los jóvenes involucrarse en el ministerio de la escritura. ¿Y por qué le llamamos ministerio de pintura, ministerio de escritura, verdad? Ministerio de arte. Porque ellos lo consideran ahora una forma de expresarse y de expresar sus creencias, de expresar sus sentimientos, de expresar su amor por Dios, por la palabra, por la iglesia, por las historias de gente que ellos aprecian, ¿no? Ministerios fuera de la frontera también están muy involucrados. Les encanta, no solo fuera de la frontera física, hablo de una nación, sino, por decir una palabra,
non-denomination, ¿verdad? Ministerios fuera de la denominación. Nosotros hemos visto crecer a ministerios que quizás los mirábamos con recelo, pero cuando empezamos a ver gente de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones en esos ministerios, uno dice, bueno, ¿verdad? Está bien, apoyémoslos, no los juzguemos. Otros pastores hace unos años atrás, solo por haberse ido a una actividad de fuera de la denominación, ya era razón para ponerlo un time out, ¿verdad? Ahora no. Entonces, están creciendo los ministerios fuera de las fronteras, de los límites a los cuales estamos acostumbrados. Rápidamente, ¿cómo o qué ideas creativas nos pueden ayudar? Hay que partir de que ellos quieren estar envueltos en algo que tenga sentido y propósito. Número uno. Número dos, hay que partir también de que ellos quieren sentido de pertenencia. Ellos quieren tener protagonismo porque les hace sentir que valen y que son útiles. Y ojo, ellos quieren hacer la idea que ellos propusieron. Desarrollar la idea que ellos propusieron. Es decir, que ellos quieren tener ideas propias y desarrollarlas y no desarrollar proyectos que son impuestos o que son ideas de otros. ¿Qué ideas creativas? Aprovechar la personalidad de cada uno. Son diferentes, pero su personalidad va muy bien con cierto ministerio o con otro ministerio. Hay que aprovechar esas personalidades. Número dos, hay que agruparlos por intereses. Tienen diferentes intereses. Hay que aprender a conocer sus intereses y agruparlos para que desarrollen más y mejor sus ideas. Programar actividades o tener proyectos con resultados inmediatos, porque ellos quieren resultados inmediatos. Si les proponemos programas a largo plazo, se van a desanimar y se va a desintegrar el grupo, pero si desarrollamos programas con resultados inmediatos, eso mismo les va a servir a ellos como motivación para envolverse en nuevos programas. Ayudarlos a planificar, pero también a desarrollar, empoderarlos, ¿no? Para que planifiquen, validar sus propuestas, sus ideas, pero empoderarlos, delegarlos para que ellos mismos desarrollen esas ideas que han propuesto. A los jóvenes les gusta mucho hoy involucrarse en asuntos de justicia social. Y, por ejemplo, asuntos migratorios, asuntos de razas, ¿verdad? No discriminación a las razas, a los inmigrantes. Entonces podemos provocar programas donde ellos se involucren en estas situaciones. Programas en favor del inmigrante. Las iglesias hispanas en Estados Unidos estamos recibiendo casi que día a día, semanalmente, inmigrantes. Y los jóvenes sería una buena oportunidad para involucrarse en recibirlos, en orientarlos, en acompañarlos, ¿verdad? En integrarlos. Actividades como levantar fondos para misiones o para proyectos locales, les encanta eso. Pero también podemos tener ideas como ayudarles a hacer tutorías. Hoy, ahí en la iglesia hay un chico que es bueno para las matemáticas, pero hay otro que le cuesta. Podemos involucrarlos en programas de tutorías. ¿Y qué tal si no solamente chavos o chicos de la iglesia, sino que fuera de la iglesia, pero que se conviertan en tutores de ellos, ¿no? Son buenas oportunidades para compartir luego el mensaje de salvación. Food banks, incluirlos en food banks para que vengan a servir a la comunidad. Misiones urbanas, locales y transnacionales, y fortalecer ministerios ya existentes como la media, ¿verdad? El arte, que ya hablé de ellos, el video, dramas, escritura, guiones, ¿verdad? La música, por supuesto, y quiero terminar con algo que ya se ha mencionado, y es la educación y credencialización. Necesitamos abrir oportunidades para los jóvenes. Por ejemplo, nosotros hemos abierto un programa de Instituto Bíblico en inglés, porque no podemos obligarlos a estudiar en español. Su idioma es el inglés. Entonces tenemos que hacer nosotros el esfuerzo y el cambio para ofrecerles educación en inglés. Y luego el proceso de credencialización, ¿verdad? La Iglesia de Dios, a través de las directrices del obispo general, nos ha pedido
que impulsemos la credencialización de jóvenes entre 17 a 25 años, así que hay que trabajarle en ello, confiar en ellos, delegarles y facilitarles procesos, ¿verdad? Para que vengan y tengan su primera credencial, porque son los ministros que el Señor va a utilizar a cercano, a mediano y largo plazo. Me parece muy interesante cada uno de los distintos ministerios y cómo ellos pueden ir desarrollándose para que nuestra juventud se incorpore en ello. Me llama la atención que la plantación de iglesia es algo que puede ser muy variable. Pueden plantar iglesias de forma virtual, pueden plantar iglesias de forma presencial, pueden plantar diversos tipos de iglesias, pero he escuchado el caso de iglesias que tienen un formato diferente, inician a tono de reunión con la comunidad. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, una especie de café. Y hay una iglesia, si no me equivoco, en la región sureste hispana, y el reverendo Ángel Marcial podría hablarnos más al respecto, que tiene ese formato, esa tonalidad. Es un café, pero también es una congregación. Háblenos un poquito acerca de eso y cualquier otro comentario que también quiera dar. Gracias, doctor Héctor. Si no me equivoco, creo que es la iglesia Juan 3:16 de los pastores Eliezer y Vanessa. Si es la iglesia, pues bueno, ellos obviamente son propietarios de los coffee shops y han comenzado una iglesia ahí y están haciendo una labor extraordinaria, bendiciendo a la comunidad. Son grandes amigos. Yo quisiera unir un comentario que tenía de la parte del doctor Lima anteriormente, la parte anterior con el comentario ahora del doctor Monroy. Y es que cuando hablamos de los ministerios tradicionales de la iglesia, en mi opinión, yo creo que la clave está en la exposición que se le da a las nuevas generaciones a los ministerios tradicionales de púlpito, como es el predicar, el evangelizar, en otros casos no necesariamente púlpito, pero misiones, etcétera. Si usted quiere comenzar a trabajar para que también los programas educativos de nuestras denominaciones sean pues beneficiados, los pastores tienen que tener un compromiso de exponer los jóvenes a estos ministerios tradicionales en cada iglesia. Mientras más exposición usted pueda dar, entonces el joven va a poder afinar detalles de, primero, si siento que este es mi llamado o no, y número dos, si me gustaría continuar con los procesos de credencialización, los procesos educativos de nuestra denominación, etcétera. Y uniendo eso con los ministerios no tradicionales que estaba hablando el doctor Monroy, yo creo que para los ministerios no tradicionales es necesario que el pastor entienda su contexto y que es necesario que el pastor también entienda dónde se encuentra su juventud. Para esto, en mi opinión, nuevamente, es necesario un diagnóstico. Hay que hacer un diagnóstico de la iglesia local, porque el doctor Monroy compartió múltiples ideas que son buenísimas todas, pero obviamente dependiendo de la iglesia no se pudieran hacer todas. Así que usted tiene que identificar cuál es la pasión de su juventud. Hay tres componentes que son muy diferentes. Está el llamado, que es dado por Dios. Está el talento, que es la herramienta que Dios le ha dado a cada persona para cumplir ese llamado, ese propósito de vida. Y obviamente está la pasión, que la pasión para mí es el lugar donde yo practicaré mi llamado, y después de 2024 años de practicar lo que ha sido iglesia y las diferentes formas en las que la iglesia ha evolucionado, yo creo que nosotros podemos ver la iglesia y con nuestra pasión dada por Dios encontrar nuestro nicho, encontrar nuestro lugar donde floreceremos y seremos más eficaces. Entonces hay que saber llevar esa pasión dentro de nuestros jóvenes y a través del diagnóstico encontrar la pasión y ayudarles, ser facilitadores. La incidencia social, múltiples ejemplos que nuevamente el doctor Monroy compartió de incidencia social, que ayudan a la causa. ¿Cuál es la causa de mis jóvenes? ¿Por cuál es lo que ellos quieren? Realmente muchos hemos mencionado lo que es el protagonismo, muchos hemos mencionado lo que es hacer la diferencia, cambiar el mundo. Todos estos son pensamientos de los adolescentes y universitarios en nuestras iglesias, pero a través de ese diagnóstico podemos encontrar los detalles de cuáles son las áreas que ellos pudiesen ser, número uno, más eficaces y número dos, que podamos conseguir resultados más rápidos.
¿Por qué estas dos áreas son importantes? Porque ellos quieren ver que lo que hace da fruto y da buen fruto. Y número dos, ellos quieren ver que esos frutos y esos resultados puedan servir como trofeos para entonces incrementar los proyectos, incrementar los esfuerzos hacia cosas aún mayores, llegar a otras nuevas dimensiones. Y bueno, yo creo que también cuando hablamos de los ministerios no tradicionales, también tenemos que saber que al final del día el pastor tiene que mirar de forma objetiva la retención de los adolescentes y la retención de sus jóvenes, eventualmente de sus universitarios. ¿Por qué? Digo esto, porque si en la universidad hay un proyecto donde ellos puedan luchar por el DACA, que es la acción deferida, que pudieran ellos luchar por la inmigración, que ellos pudieran luchar por las causas que su familia están siendo identificadas, si son hermanos y hermanas que son dreamers, en el caso de nuestros adolescentes, son soñadores, si sus familias han sido marginalizadas por la política de inmigración de nuestro país o de nuestra nación, pues entonces evidentemente ellos van a tener una pasión y van a estar identificados con esta causa. La iglesia tiene que convertirse no solamente en aquella que responde a la necesidad de la comunidad, pero tiene que llegar un momento en el que modifique, evolucione a convertirse a la solución del problema de la comunidad. Y dentro de nuestras iglesias, basado en nuestros jóvenes, ellos ya tienen esa pasión. La iglesia tiene que convertirse en un facilitador para que esta pasión se pueda dar y que estos mismos jóvenes con los cuales ellos están trabajando en la escuela, en la universidad, etcétera, también sean atraídos. Así que obviamente hay un gran reto por delante, pero sí se puede. Claro que sí. Es menester de cada uno de los pastores identificar esos destellos de su propia juventud y por ahí entonces seguir el paso para poder avanzar en el desarrollo de la propia juventud en las diferentes áreas del ministerio y del quehacer de la obra del Señor. El reverendo Juan Carlos Bixcool quería añadir a este comentario. Sí, rápido. Yo creo que todo lo que nuestro hermano Ángel ha comentado es extraordinario. Creo que mejor no lo pudo haber dicho. Llamado, talento y pasión. Tres aspectos importantes de cómo encontrar el ministerio de nuestros jóvenes. Quizás lo único solo añadir a esto y yendo dentro de la misma línea que él compartía. En todo caso, creo que no es necesario hacerle la plana a los jóvenes, ok, tú tienes que estar en este ministerio. Más bien ser catalizadores y guías dentro del plan de Dios en la vida de esta generación, porque ellos dentro de estas características que ya fueron mencionadas por mis hermanos aquí presentes, seguramente el Espíritu Santo va a revelar y guiar los pasos de esta juventud. Yo creo que tenemos que tener también una apertura al diseño del Espíritu Santo para esta generación. El diseño que el Espíritu Santo me dio a mí o le dio a mi generación o a las generaciones anteriores, no necesariamente va a ser el mismo diseño que Dios está dando a esta generación, porque esta generación se enfrenta a diferentes retos, a retos que quizás yo no tuve o las generaciones anteriores no tuvieron. Me llama la atención y no voy a decir nombre de empresas ni nada porque pues no es el lugar para hacerlo, pero me llama la atención que estuve viendo las características de una empresa en particular que mencionaba que ellos tienen un departamento de creatividad y en ese departamento ellos constantemente están buscando nuevas industrias para poder incursionar como empresa. Entonces yo creo que nuestros jóvenes son ese departamento de nuevas ideas, de nuevos retos, de nuevas áreas de ministerio. Y nosotros como líderes y como guías espirituales tenemos que tener la suficiente percepción del Espíritu Santo y sensibilidad, más bien dicho, creo que es la palabra, la sensibilidad del Espíritu Santo para guiar a nuestros jóvenes y que ellos puedan descubrir a través de su llamado, talento y pasión el área donde Dios quiere llamarlos para hacer el ministerio. Me parece interesante que en la medida que nosotros entendamos el concepto de que ellos van a ser ese centro en el cual
tienen ideas, creatividad y demás, pero ellos van a estar sobre los hombros de aquellos que ya hicieron ese proceso. Y cada vez la bola de nieve va a ir, va a ir cada vez más aumentándose, de tal manera de que al final vamos a ver cosas grandiosas de parte del Señor. Y así como acaban de mencionar el concepto empresa, la iglesia también puede seguir incrementándose, creciendo, alcanzando aún otros niveles en la medida que podamos estar conscientes de que unos sobre otros vamos a ser mayores. Y a ese concepto se le llama también sinergia. Así que, doctor Lima. Gracias, Héctor. Quiero solamente, la verdad que se ha hablado mucho aquí, felicitarte por este espacio de conversación con líderes, y creo que hay un elemento clave que se ha mencionado y solamente me gustaría reenfatizarlo, es felicitar a aquellos pastores y líderes juveniles que están haciendo el trabajo. Vale la pena realmente, porque se ha hablado de las generaciones jóvenes el día de hoy, generaciones emergentes, y creo que sin los pastores que están haciendo el trabajo, sin los líderes que están haciendo el trabajo, nada de esto sería posible. Y unamos todas estas ideas ahí en conversación. Ahorita mismo aquí con los compañeros estábamos hablando y decimos, aquí se puede hasta escribir un libro. Bueno, ¿por qué no? A unir todas estas ideas y ponerlas a trabajar, a escucharse algún tiempo este concepto. Ahora es asunto, casi como el futbolista, recibe el balón y hay que bajarlo, y qué voy a hacer con él, porque no podemos aplicar todo así de primas a primeras. Pero cuando recibes el balón ahora, ¿qué vas a hacer con esto? Poder empezar a aplicarlo, a trabajarlo. La verdad que es una excelente conversación, y estos comentarios nos han bendecido. A mí me bendice muchísimo, así que gracias a ti, mi hermano Héctor, y a los compañeros también por el trabajo que están haciendo, y a todos esos líderes que están haciendo el trabajo. Adelante, vale la pena. Doctor Monroy quería aportar a la conversación. Gracias. Quiero decir que las ideas nuevas que estamos aquí hablando no significa que las generaciones anteriores no hayan hecho un buen trabajo. Yo creo que es necesario validar, reconocer y dar honor a las generaciones que han estado antes de nosotros, porque nosotros mismos somos producto del trabajo que ellos han hecho. Algo que ellos hicieron muy bien, entre muchas cosas, voy a mencionar dos, es nos formaron bíblica y doctrinalmente. Y creo que eso podemos nosotros y necesitamos repetir con las nuevas generaciones. Formarlos bíblica y doctrinalmente, teológicamente. Y número dos, nos expusieron a experiencias hermosas, espirituales. Propiciaron ambientes donde nosotros oímos, vimos, palpamos, sentimos el mover del Espíritu Santo. Y yo creo que eso nosotros necesitamos no dejarlo a un lado. Necesitamos propiciar ambientes y exponer a nuestras nuevas generaciones a ambientes, a ambientes donde hay un mover del Espíritu Santo. Porque es ahí donde eso es lo único que nosotros podemos hacer. Eso es todo, exponer los ambientes donde se mueve el Espíritu Santo. El resto lo hará el Señor. El llamado, la capacitación, el empoderamiento, hablo espiritualmente, ¿verdad? Así que agradecerle a las generaciones anteriores que todavía están con nosotros, y es algo que mencionar, todavía hay mucho que aprender de ellos. Como le digo yo a veces a mi papá, yo no le llego a usted ni a los tobillos, porque lo que ha hecho estas generaciones antes de nosotros ha sido fenomenal, y nos han dejado el estándar muy alto. Y yo oro para que el Señor nos dé a nosotros la gracia y la capacidad para seguir cumpliendo esa misión que ellos nos han enseñado y nos dejaron. Así que, doctor Héctor, un privilegio, gracias, es un honor para mí haber sido tomado en cuenta para este
programa, a los compañeros. Me enriquezco con sus aportaciones y deseo que el Señor les siga bendiciendo y prosperando. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por tomar el tiempo y compartir con nosotros, con toda nuestra audiencia el día de hoy, acerca de este tema tan interesante, importante, actual, que viene siendo las generaciones emergentes y cómo ellas están involucradas tanto en la educación como el ministerio. Nuevamente, agradecemos todo el trabajo que ustedes realizan dentro de la Iglesia de Dios y aún fuera de la misma, porque sabemos que ustedes son líderes, como dije al principio, líderes destacados en el ámbito de la juventud, pero también en otras áreas del quehacer ministerial y del quehacer dentro de la obra del Señor. Así que muchas gracias. Vamos a orar para despedir este tiempo de conversación y vamos a pedirle a Dios que sea Él, como acaba de mencionar hace un momento el doctor Lima, esto puede ser hasta el material, el contenido de un libro. Gloria a Dios, y así es, pues vamos a pedirle a Dios que sea Él quien inicie con todo lo que esto pueda extenderse y llevar a cabo. Padre, en el nombre de Jesús, al estar delante de ti en este momento, te doy gracias por la vida de Ángel Marcial Jr. Te doy gracias por la vida de Juan Carlos Big School, te doy gracias por la vida de Abner Lima, te doy gracias por la vida de Jehú Monroy, te doy gracias por la vida de cada uno de estos hombres que están liderizando la juventud, Señor. Ellos no tan solo liderizan para el hoy, sino también para el mañana, nuestro futuro. Oramos, Señor, para que todo lo que ellos emprendan sea para tu gloria y tu honra. Ayúdanos en ministerios educacionales hispanos y que este ministerio siga hacia adelante, impactando vidas con tu palabra, impactando, Señor, con una enseñanza que pueda transformar, cambiar y renovar de tal manera de que seamos más eficaces, más a tono a tu propósito, a tu voluntad y a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo hemos pedido y te damos gracias. Muchísimas gracias nuevamente, gracias a nuestra hermana Meraris, quien tras bastidores colabora con todo lo concerniente a la producción de Punto de Vista Virtual. Será hasta una nueva oportunidad y en el nombre del Señor, comparta este video, comparta este tiempo de conversación acerca de la educación y ministerio para las generaciones emergentes. Dios le bendiga, la paz del Señor continúe reinando en cada uno de ustedes.